¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, un auténtico placer el poder contar contigo. Yo siempre aprendo de tu mano de algo que es fundamental para todos en general, que es el poder controlar tu dinero, poder controlar tus finanzas y sobre todo, aún más importante, hacer crecer tu patrimonio. Vamos a hablar de eso un poco, ¿verdad? Sí, señor, hace creo que el año pasado, bueno, un amigo que es además colaborador de Tu Dinero Nunca Duerme, se llama Jorge Sieiro, publicó en X, o sea, tú sabes, yo tengo una teoría de cómo es que Twitter se pasó a llamar X. Yo creo que un día le dijeron a Elon Musk, oye, ¿cómo vamos a llamar a esto? Y le dijo, llámalo Llámalo X. X. Sí, y ahí se quedó. Call it X, que diría en inglés. No llámalo X, pues ahí se quedó con X. Bueno, los viejunos seguimos diciendo Twitter. Pero bueno, en Twitter, Jorge, que por cierto, la cuenta es @sieiro_Jorge, publicó un hilo que nos va a servir hoy de guión para el programa, ¿no? Porque él se preguntaba si era posible ser independiente financieramente hablando, es decir, ser IF, como decimos en España, es decir, vivir sin trabajar, básicamente, con 500.000 euros, medio Caray. millón de A euros. priori parece poco para dejar de Claro, trabajar. entonces él planteaba, bueno, le invitamos aquí a hacer un programa al respecto, la gente se puede ir a ver el Tu Dinero Nunca Duerme correspondiente, pero aquí lo vamos a explicar en 10-12 minutos que dure la sección. Entonces, él decía que quería buscar una cartera, una cartera de inversión que nos permitiese sacar algo como el sueldo medio en España, ya es mucho menos, ¿no? El medio pero por lo menos esos 2.000 euros brutos al mes, una cartera que nos diese eso siempre, lloviese, nevase, hiciese frío, es decir, en cualquier tipo de circunstancias. Y él piensa y plantea en el hilo que con medio millón, una cartera que tuviese medio millón, te lo podría dar. Ujú. Entonces, claro, dice, bueno, pues ¿cómo se haría esto? Bueno, pues dice, alguno diría, yo tengo el medio millón, pues ya está, a lo bruto, ya lo tengo y voy a empezar a sacar 2.000 euros al mes. Claro, eso no es una cartera de inversión, eso es tener el dinero en el banco, en la cuenta corriente, el medio kilo, por decirlo así, a bote pronto, y sacar 2.000 euros todos los meses. Ojo, eso no nos valdría, porque el problema es que ese dinero, por el mero paso del tiempo, con la inflación, que es el efecto que se disuelve el poder de compra de ese dinero como un azucarillo en un café, pues veremos que cada día esos 2.000 euros nos compran menos cosas, ¿no? Y Mm. es que al final del día, al final de pasado a lo mejor 20 años, no nos quedaría dinero suficiente para, es decir, no cumpliríamos la estrategia de, pase lo que pase, tener ese poder de compra de 2.000 euros, ojo, revalorizables con la inflación. El dinero acabaría pulverizándose por el mero paso del tiempo con la Se inflación. Con lo cual, agotaría, se eso iría. es. Se agotaría, se iría, y la estrategia, el tener el medio millón y empezar a sacar de él, no nos valdría. Con lo cual ya nos obligaría el hecho de que la inflación existe a sacar de una cartera que esté protegiendo al mismo tiempo ese medio millón con el que yo la comencé. Ujú. Por cierto, aunque hablamos de medio millón, no significa que la cartera deba comenzar con medio millón. Uno puede empezar ahora mismo, un oyente que nos escuche con 20 años, con 30 años, a ahorrar, y a lo mejor aportaciones netas de su bolsillo al cabo de un tiempo pues pueden haber sido, no sé, 90.000, 100.000 euros, pero por la revalorización, a lo mejor al cabo de X tiempo ya llega al medio kilo. Es decir, Ujú. que no piense el oyente que esto ya, no, es que tengo que tenerlo ya de comienzo, de partida. No hace falta tener ese dinero. Se puede llegar a él invirtiendo y ahorrando al cabo del tiempo. Bueno, una vez que lo tienes, ya hemos visto que simplemente ir sacando de una cuenta corriente que tenga medio millón no nos vale. Necesitamos esos 2.000 euros al mes para siempre, ajustados por la inflación, que no se los coma el paso del tiempo. Y que también podamos sacar ese dinero durante los peores periodos posibles, es decir, durante el desplome de la bolsa, durante la inflación más grande, que todo sea una especie de cartera invulnerable. Pase lo Bien, que pase. efectivamente, con lo cual, los cálculos que Jorge plantea en su hilo ya nos dan una orientación. Tenemos que invertir ese medio millón, ese dinero, en algo que nos dé, para cumplir estos objetivos, en torno a un 4,8% anual en promedio de rentabilidad. Ujú. Real, es decir, descontada la inflación, en torno, por ejemplo, a un 6%. 4,8, un 6,5% en términos nominales, 4,8 reales. Claro, la pregunta es, ¿y qué tipo de carteras me dan esa rentabilidad del 4,8 real cada año en promedio? Bueno, pues Jorge dice, el SP 500, que sabemos que ha tenido unos años fantásticos. Bueno, pues veamos qué pasaría si metemos ese medio millón al SP 500, que quería comprar, por ejemplo, un fondo indexado. Pues bueno, el problema es que la volatilidad de la renta variable hace que esa opción
tan de sentido común no nos vaya a valer tampoco. ¿Por qué? Porque la volatilidad de renta variable de las acciones es muy grande y podemos, si el periodo, digamos, bajista de la bolsa se alarga demasiado, sacar todos los meses 2.000 euros de una cartera que no para de bajar, porque los mercados están de capa caída, hace que se coma la cartera Claro. antes de tiempo. Es lo que se conoce como volatility drag, es decir, el arrastre hacia abajo, que la propia volatilidad en dirección negativa hacia abajo de un activo como la renta variable, el arrastre hacia abajo que tienes sobre tu capital. Si tú sacas una cartera que no hace más que bajar, te la vas a comer antes de tiempo. ¿Por qué? Porque estás sacando una cantidad de algo que es permanentemente inferior a lo que era en el periodo anterior, ¿no? El mes pasado o el semestre pasado te queda cada vez menos dinero y no se revaloriza, sino que pierde poder, disminuye porque está cayendo el activo. Con lo cual, esto no nos va a funcionar. Otra de las opciones que la gente tendría en mente sería una cartera mixta, diversificada, ya no todo renta variable, sino 60-40. Es decir, un 60% en acciones y un 40% En renta fija. en renta fija o bonos. Bueno, pues nos comenta Jorge que la cosa mejora, pero tampoco llegamos. Tampoco llegamos por lo mismo. Es decir, acabarías, digamos, arruinado antes de morirte. Porque el asunto es que lo que Jorge plantea al principio es una cartera que aun yo sacando esos 2.000 euros mensuales, el capital no se agote nunca. Que es que esto es como la magia, rizar el rizo, ¿no? 60-40 agotaríamos el capital. Renta variable SP500 agotaríamos el capital. Con lo cual, descartadas, digamos, las dos opciones de cajón de madera de pino, que cualquier inversor así mínimamente formado tendría en mente, Jorge propone la propuesta. La propuesta es una variante de la famosa cartera permanente. Es decir, una cartera en este caso, con 5 activos, no 4. La cartera permanente tiene 4, esta tiene 5. Se llama Golden Butterfly, es decir, la mariposa de oro. Sería una cartera formada por 5 cosas, las 5 con el mismo peso, es decir, 20% en cada una de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Pues son 5 activos muy descorrelacionados, muy distintos, que son, por un lado, bonos, es decir, renta fija de largo plazo, 20 años en adelante, 20% en eso. Renta variable, acciones, por ejemplo, renta variable mundial, un índice indexado al mundo, 20% en eso. 20% en oro. 20% en bonos de corto plazo, sustitutivos de la liquidez, letras, ese tipo de fondos. 20%, y luego una especie de pequeña guindilla que dé también un plus de rentabilidad. El inventor de esa cartera plantea que fuera un ETF o indexado con sesgo value a empresas de pequeña capitalización, lo que se conoce en el argot como small cap value. Esos 5 activos al 20% en todas las simulaciones que se llama backtesting en el argot han conseguido cumplir esos objetivos de preservar el capital. No se va a agotar nunca ese dinero que tengas tú dentro, tu medio millón, lo vas a mantener. Exacto. A pesar de que saques esos 2.000 al mes. Que es como tú te conviertes en tu propio plan de pensiones. Eso es maravilloso. Claro, dices, o sea, si yo tengo esto, a mí me da igual lo que Pedro Sánchez me quiera pagar de pensión el día de mañana. Yo me echo mi propia cartera de pensiones que podré incluso dejar en herencia a mis hijos. Esta cartera permite sacar esos 2.000 euros mensuales de manera perpetua, ¿de acuerdo? El resto del capital se mantiene intacto creciendo con la revalorización propia de esos 5 activos, es decir, se compensa la inflación del periodo por la propia rentabilidad que te va a dar la cartera. Esos 500.000 euros con los que tú empezaste se van a mantener y vamos a dormir tranquilos porque encima no va a ocurrir como la cartera del SP500 que hemos visto antes, porque es una cartera, la Golden Butterfly, con una volatilidad muy moderada. Es decir, que si uno lo compara a cómo se mueve la renta variable o cómo se mueve una cartera 60-40, esto es un caminito de rosas, con lo cual se duerme muy tranquilo. Las rentabilidades históricas de esta cartera en concreto son muy buenas. Desde el año 78 hasta el 2022 ha tenido, y es la rentabilidad que da Jorge en su hilo, un 9,85% anualizado, con lo cual vemos que ha hecho sobradamente. Lo cual, descontando la inflación, pongamos una inflación del 2,5 o del 3%, nos da ese 6,08 real, que también
con creces, nos da lo que esperamos. Ha tenido años extraordinarios donde ha rentado casi un 39% y el peor año, es lo que nos preocupa, esa volatilidad hacia abajo en negativo, pues oye, cayó un 17,51%. Pero claro, comparativamente con lo que puede caer un S&P 500, pues es mucho menor la volatilidad. Ojo, rentabilidades futuras no son, o sea, las pasadas no me van a indicar las futuras. No Esto es lo que ha garantizan, hecho en exacto. el pasado. Ujú. ¿Cómo se puede componer una cartera así de simple y así de eficaz? ¿Cómo puede ser uno su propio plan de pensiones? Pues hay que comprar un ETF o un indexado de renta variable global y cualquier banco tipo MyInvestor te los va a vender. El indexado o ETF a bonos, si quiere uno hacérselo con bonos europeos, ¿vale? También la oferta es enorme. Y digo indexados porque estaríamos minimizando los costes, con lo cual acordémonos de que Menos euro que comisiones. no pagas en comisiones, euro es que está rentando para ti. Luego tendrías un indexado o ETF a productos de liquidez de muy corto plazo, a cash efectivo o sustitutos de efectivo, que también se compra en cualquier parte. El ETF de oro, también hay muchos. Digamos que realmente en Europa lo que se compran son ETCs de oro, porque un ETF te piden que seas profesional de la inversión para poder comprarte, por normativa europea, un ETF, o sea que hay que irse a buscar un ETC, y estos los tenemos todos en la página JustETF, justetf.com. Y luego el indexado a pequeñas de small cap de tipo value, también en JustETF tienes un montón de opciones. Y con eso, al 20% en cada uno de esos ETFs, lo tienes compuesta. Oye, pues una cartera que de lo más interesante para garantizar el patrimonio acumulado y vivir de rentas el resto de tus días. La cuadratura del círculo, es la magia de la inversión. Golden Butterfly, mariposa de oro, Eso es. compuesta por 5 activos Al 20% cada al uno. 20% cada uno, y de este modo pues garantizarte esa ansiada libertad financiera. Oye, una lección, una joyita de lo más interesante para esta semana. Luis Alberto Iglesias, como siempre, un auténtico placer. Gracias a ti. La trinchera de llamas. Es radio.